¿Me pueden confirmar cuando ya esté? Creo que ya, ¿verdad? En vivo sí ya. Ah, ok. Bueno, vamos a comenzar la presentación. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes a todos. Una disculpa por la hora de entrada. Bueno, que yo soy el que está a cargo de esta sesión. Espero que el profesor Francisco pues les hayas comentado, ¿no? Sobre una actividad con la doctora Paola, ¿verdad, Francisco? Sí, ya les pasé el link para que se puedan inscribir. Es únicamente para chicas, pero creo que varias de aquí podrían cumplir el perfil y ser candidatas para esta capacitación que va a ofrecer la Embajada de Reino Unido. Ah, ok, excelente. ¿Tuvieron la oportunidad también de comentar sobre la convocatoria del libro o lo No, dejamos al final? no, no, al final. Ah, ok, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Muchas gracias a todos por su asistencia, su participación. En esta segunda sesión del seminario, voy a presentar un artículo, bueno, un artículo de mi autoría, que justamente está titulado así, La nueva síntesis de la economía del comportamiento. Es un artículo que escribí hace un par de años, pero se acaba de publicar el libro, así que pues creo que da una buena oportunidad para discutir algunos de los temas del artículo. Espero que hayan tenido la oportunidad de leerlo y bueno, todas las observaciones, las críticas, las dudas que tengan, pues con todo gusto podemos platicarlas a lo largo de la sesión, ¿sí? Además de que este artículo, pues también es parte, claramente, producto del trabajo que hemos estado haciendo en el seminario. Así que, bueno, una cosa que hemos enfatizado mucho a lo largo pues, de los diferentes semestres que tenemos ya trabajando en este proyecto, pues es también no solamente discutir temas de economía del comportamiento de lengua anglosajona, sino que también lo apliquemos a nuestro propio contexto, ¿no? Así que bueno, eh, paralelo a la presentación del artículo voy a introducirlos a algunos ejercicios, esto con el objetivo de que sea más pedagógico. Algunos de los temas que vienen en el texto los quiero relacionar a algunos casos, a ver si me da tiempo. Voy a tratar de ser muy sintético también para que dé oportunidad de que todos participen, todos los que estén interesados, ¿no? Bueno. La economía del comportamiento, como pues igual ustedes saben, o igual las personas que apenas están integrándose, se considera que es un área de investigación que integra nuevos descubrimientos sobre la psicología de la toma de decisiones y del comportamiento en la ciencia económica moderna. Eh, en la primera sesión, el profesor Francisco les dio una introducción y comentó algunos de estos puntos, ¿no? Eh, Estamos hablando más o menos de los setentas, ¿no? Cuando empezaron a hacerse trabajos experimentales sobre psicología y toma de decisiones, ¿no? Claramente trabajo a nivel experimental. Y una de las cosas que, digamos, con las cuales surge la economía del comportamiento es que muchos de estos modelos utilizaban como base supuestos conductuales que los economistas asumen muchas veces en sus modelos, ¿no? Y como bien lo comentó también el profesor Francisco en esa sesión, pues lo que se descubrió es que muchas veces las personas no toman decisiones a partir de esos axiomas, ¿no? De esos principios, digamos, que definen lo que es la racionalidad. Así que, pues la economía del comportamiento surge como esa área de interdisciplina en la que todos estos descubrimientos sobre cómo los seres humanos tomamos decisiones, qué aspectos cognitivos y conductuales afectan nuestro comportamiento económico y social en general, pueden ser integrados en la teoría económica moderna, ¿no? Así que si ustedes han tenido la oportunidad, las personas que apenas están entrando en estas áreas y los que ya llevan tiempo trabajando con nosotros, de ver cómo se define la economía del comportamiento, la mayoría de los autores tratan de enfatizar la relevancia y las implicaciones de emplear supuestos conductuales más realistas sobre la percepción, la motivación, la toma de decisiones, que les permita a los economistas pues una mejor comprensión, ¿no? De los problemas que se abordan en esta disciplina y que tienen que ver directamente con el comportamiento humano, ¿no? Bueno, em, el problema que yo abordo en el artículo, el punto de partida es exactamente en qué consiste esa nueva síntesis, ¿sí? Si hacemos una reflexión un poco más profunda y empezamos a entender cómo toda esta evidencia puede afectar la teoría económica, la teoría de la práctica económica,
nos vamos a dar cuenta de que no es tan sencillo, ¿no? Podemos hablar de una complementariedad, podemos hablar de una sustitución, ¿no? Inicialmente mucha gente, al principio, digamos, en la primera etapa de desarrollo de la economía del comportamiento, pensaban que había que casi todo el marco axiomático, ¿no? Principalmente por el enfoque neoclásico, casi tenían que echarlo a la basura, ¿no? O sea, como diciendo, el Homo economicus no es representativo del ser humano, y realmente lo que necesitamos, pues tal vez es tener una visión de un agente, no solamente racional, sino también psicológico, con aspectos emocionales, con aspectos sociales, que tal vez muchas veces esa percepción estrecha que se tiene de lo que se le llama el Homo economicus como pues ese agente, ¿no? De racionalidad que muchas veces está presupuesto en modelos económicos, se tenía que sustituir, ¿no? Hubo otros autores que fueron más modestos y decían, bueno, estos descubrimientos pueden ser importantes a cierto nivel, pero así como la economía, la teoría económica se puede alimentar de los descubrimientos en sociología, en política y en otras áreas, así podemos hacer también con el trabajo de psicología, tomar algunos elementos, pero finalmente el corpus axiomático, pues no puede ser reemplazado, ¿no? Porque digamos que ese es el caballo de batalla del trabajo, ¿no? Del análisis económico, ¿no? Así que si lo vemos en estos dos polos, se van a dar cuenta de que tampoco es obvio, pues, cuál sería la ruta apropiada, ¿no? ¿En qué consiste esa síntesis que la economía del comportamiento brinda a la teoría económica, ¿no? Así que justamente para mí ese fue el punto de partida. Para mí el problema principal, y que es el que trato de abordar en el artículo, es si esta evidencia representa un viraje explicativo y metodológico con respecto al enfoque de elección racional, particularmente que está a la base de la vertiente neoclásica, o si por el contrario, tal vez se tratan de resultados y evidencia que pueden fácilmente ser integrados al corpus ya existente del mismo, ¿no? Y se pueden dar cuenta de que dependiendo de cuál sea su postura al respecto, van a considerar que la economía del comportamiento más o menos hace cambios significativos o marginales a lo que es la teoría y la práctica económica tal como se lleva a cabo, ¿no? En el artículo tomo como punto de partida una propuesta de un autor que se llama Eric Agner. Él sacó un artículo en el 2019 y justamente el artículo se llama We are all behavioral economists, ¿no? Todos somos ahora economistas del comportamiento, ¿no? Así como que incluso con una cierta retórica, porque lo que él plantea, y esto me imagino que es una cosa muy común en los departamentos de economía en universidades anglosajonas, es que dice, al principio los economistas de comportamiento trabajaban en departamentos de psicología. O sea, realmente lo que ellos hacían, en un primer momento, nadie lo consideraba economía, ¿no? De hecho, este término de economía del comportamiento como behavioral economics, más bien se entendía como psicología económica, no como un área de la economía, sino más bien es tomar descubrimientos de la psicología para abordar ciertos problemas de carácter económico, ¿no? Y lo que dice Agner es que lo que fue ocurriendo paulatinamente es que incluso ese grupito de profesores que eran así muy, digamos, como de la vieja guardia, ¿no? Diríamos acá en México, empezaron a aceptar muchas de las cosas de la economía del comportamiento y luego resultó que pues entonces, pues todos estábamos de acuerdo, dice Agner, que la psicología era importante para la toma de decisiones y que cuestiones de sesgos, cuestiones de cómo se forman las preferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y Agner plantea en el artículo que la integración, o sea, digamos, la respuesta que él da un poco a la pregunta que yo planteo acá, es que la economía del comportamiento va a terminar subsumiendo a la teoría económica neoclásica, ¿no? Y la razón que él da es muy sencilla. Dice, si nosotros lo vemos desde un punto de vista histórico, eh, la integración de factores conductuales por parte de los practicantes de la economía del comportamiento puede incluir muchos elementos de la teoría ortodoxa, ¿sí? Y que eso permite ampliar el margen de acción y de desarrollo de modelos alternativos de elección racional y de comportamiento. Dice, es como si se tratara de una caja de herramientas. Los economistas del comportamiento pueden utilizar las herramientas de los economistas del mainstream, por decirlo de alguna manera. Dice, y aquí esta es una cita de su artículo, dice, pero la inversa no es viable.
El análisis económico estándar, si lo vemos desde un punto de vista histórico, de hecho, la teoría neoclásica posguerra, porque pues claro que hay un desarrollo desde finales del siglo XIX, excluye la apelación a factores cognitivos y psicológicos como parte de los supuestos teóricos de su marco explicativo. Lo que dice Agner es que en aquel momento la idea de modelización trataba de evitar el hecho de que hubiera una caracterización psicologista del comportamiento económico. Y dice Agner, si lo vemos en ese sentido, entonces los elementos explicativos de la vertiente neoclásica son para la economía del comportamiento uno de muchos otros recursos de los que se dispone para dar explicaciones para problemas económicos. Pero la inversa no es correcta, digamos, porque hay una diferencia ontológica de compromisos. Los economistas neoclásicos, dice Agner, de alguna manera la teoría se desarrolló en la etapa de posguerra tratando de evitar todo ese psicologismo, ¿no? Que, 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 que digamos rondaba, ¿no? En los años 50, en los años 40, ¿no? Así que entonces el giro conductual es un giro behavioral, ¿no? Es un giro a favor de la economía del comportamiento, ¿no? Bueno, digo, a grandes rasgos es un poco la postura ahí, un tanto filosófica de Eric Agner, ¿no? Lo que yo tomando como punto de partida esa idea, yo creo, y esto es lo que defiendo en el artículo y es lo que les voy a platicar un poco, es que la integración disciplinar que actualmente se está llevando a cabo, creo que avanza mucho más allá de una mera discrepancia ontológica, ¿no? Sobre los supuestos que enmarcan el análisis económico. Yo creo que muchos de los descubrimientos, no solamente en economía del comportamiento, sino también en las ciencias del comportamiento en general, yo creo que está llevando a cambios con un mayor impacto, que tienen que ver con la metodología, con la forma de investigar, ¿sí? Y con el impacto a nivel de política pública que pueda hacer los practicantes de la economía del comportamiento, ¿no? A un nivel social más amplio, ¿no? Y eso es justamente de lo que trata el artículo. El artículo lo que les quiere presentar es tres áreas en las que podemos entender cómo se está llevando a cabo esta nueva síntesis más allá de la discrepancia que planteaba Wagner en su artículo, ¿no? Así que bueno, ¿cuáles son esas tres dimensiones? Y las voy a tratar de explicar muy brevemente para dar tiempo a la discusión y a las preguntas. La primera es que el trabajo experimental sobre toma de decisiones nos permite también reconceptualizar qué significa la modelación en economía, qué significa la modelación matemática en economía, ¿no? Creo que una parte muy importante cuando discutimos sobre cómo los modelos tienen ciertos supuestos de racionalidad y cómo los experimentos nos permiten ver que la toma de decisiones es más compleja que esos modelos, no solamente es una crítica a esos modelos, creo que también nos da una oportunidad para entender el valor explicativo, el valor heurístico, ¿sí? De la modelación en general, de la modelación matemática, pero creo que podríamos decir acá para comportamiento humano, ¿sí? Esa sería la primera. La segunda cuestión es entender todo el impacto que tienen los descubrimientos de ciencias del comportamiento en informar, en orientar a los encargados de política pública para que desarrollen mejores estrategias de intervención a nivel organizacional y a nivel social, claramente. Yo creo que ahí hay un impacto muchísimo más grande que todavía falta más desarrollo, aunque la última década y media, hemos estado viendo muchos descubrimientos, cómo se van aplicando para diferentes esferas de la vida social. Yo creo que el terreno de desarrollo y de impacto todavía es muchísimo más grande y ahorita voy a comentar un poco sobre eso. Y finalmente el área que yo les puedo decir que me interesa muchísimo porque pues soy profesor, es cómo los experimentos nos permiten una nueva herramienta para hablar de una pedagogía económica, ¿sí? Yo creo que algo muy importante que debería de estar ocurriendo en todos los departamentos, en todas las facultades de economía, es que el método experimental debería de ser no solamente un método de comprensión en términos de descubrir cosas del mundo, hechos del mundo. Yo creo que también puede ser un método de enseñanza. Como profesor, creo que cuando nosotros utilizamos juegos experimentales, nos da la oportunidad de que los estudiantes aprendan de una manera distinta muchos de los problemas a los que se van a enfrentar en su práctica profesional. Y yo creo que entonces, en ese sentido, tener un departamento de un área experimental sería una cuestión pedagógica fundamental.
para poder desarrollar una mejor habilidad en la toma de decisiones, en la identificación de problemas y en el desarrollo de alternativas. Creo que también es algo que al menos en la literatura principal de la economía del comportamiento luego no se dice. Se habla del valor explicativo de los experimentos, pero yo creo que también hay un valor pedagógico muy grande que tendríamos que tomar en cuenta en las universidades latinoamericanas, ¿no? Pero bueno, digo, ese es mi punto de vista. Ahora, eh, si quieren, fíjense, para que lo hagamos un poquito más interactivo, ayúdenme a contestar este problema, ¿sí? Si quieren, pueden apuntarlo ahí en su celular o pueden apuntarlo en una hoja que tengan a la mano. No, vamos a hacerlo rápido, ¿sale? El ejercicio es muy sencillo. Imagínense que a ustedes les dan 4 cartas, ¿sí? Eh, una de las caras de cada carta está descubierta y encuentran las siguientes letras y los siguientes números, ¿no? La A, eh, la K, el 4 y el 7, ¿sale? La otra cara está cubierta, o sea, ustedes nada más pueden ver la carta obvio que está, digamos, boca arriba, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿sale? ¿Sí me siguen todos? No sé si sí me están escuchando bien. Sí, profesor. Sí, profesor. Órale, perfecto. Vamos a hacer el jueguito para que también no nada más esté hablando yo acá, ¿sale? Y ahorita vamos a explicar en qué consiste. Ahora, si ya entendieron esa situación, eh, el ejercicio consiste en algo muy sencillo y seguramente ya lo leyeron en la pantalla. Les quiero pedir que me digan qué cartas tendrían que voltear. Y fíjense, se las voy a poner más sencillo. Son 2 cartas. Me tienen que decir cuáles de esas 4 cartas, cuáles 2 cartas de esas 4 tendrían que voltear para probar la verdad de la siguiente regla. Y la regla es la siguiente. Si una carta tiene una vocal por un lado, entonces tiene un número par por el otro. ¿Sí? Para saber que esta regla se está aplicando, ¿qué cartas tendrían que voltear? Piénsenle 2 minutitos y ahorita les voy a poner otro problema. ¿Sale? Recuerden, si una carta tiene una vocal por un lado, entonces la regla es que del otro lado debe de tener un número par. Piénsenle poquito. ¿Listo? Ok, aquí ya me dieron algunas respuestas. Perfecto. La carta, la 1 y la 3 dice José Manuel. Entiendo que es la A y donde está la A y donde está el 4. Hay 4. Perfecto. Muy bien, muy bien. Excelente. Ahorita regresamos a su respuesta, ¿sale? Ahora, ayúdenme con este problema. La carta de la K y la carta de la 7. Ok, perfecto, perfecto. Ahora, es el mismo problema. Fíjense muy bien. Tienen 4 cartas. La 1 y la 3 también me dicen por acá. Ahora, en este siguiente problema, que yo espero ya estén viendo en su pantalla, tienen 2 ciudades y 2 formas de transporte, ¿sale? Y el juego consiste en algo muy similar. ¿Qué cartas deben voltear para probar la verdad de la siguiente regla? ¿Sí? Y la regla es esta. Si voy a la Ciudad de México, entonces siempre viajo en auto. ¿Qué cartas tendríamos que voltear para saber que esta regla es válida? Ok, Jocelyn ya contestó, dice Ciudad de México y auto, muy bien, muy bien. Ciudad de México y auto. Alguien que tenga algo distinto. Entonces serían las cartas 1 y 3, digamos, ¿no? Siguiendo el orden. Muy bien. ¿Sale? Perfecto. Vamos a pasar al siguiente ejercicio.
1 y 3. Ok. Aquí tienen, ahora, que espero ya estén viendo en la pantalla. A ver, aquí todavía me están poniendo las respuestas. Pachuca y Camión, ok, ok, vale. En mi experiencia siempre es Camión. Sí, también, ¿eh? Sí, si les queda bastante lejos, luego, o si no tenemos carro, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en este segundo problema, dice, considera cada uno de los siguientes o sucesos siguientes y anota tus estimaciones de probabilidad. Ahí cierren su micrófono, por favor. Patricia, Nayeli, y anota tus estimaciones de probabilidad de que tenga lugar en la próxima década, ¿no? Es muy sencillo. Ustedes tienen 8 eventos. Algunos de ellos son probables, otros no tanto, ¿sale? Lo único que ustedes tienen que hacer es considerar qué probabilidad hay para cada uno de ellos, ¿sí? De que pueda ocurrir en la próxima década. Y aquí les estamos poniendo ciertas escalas, ¿no? Desde punto 0,1 hasta 25 o 50% de probabilidad de que el fenómeno ocurra, ¿sale? Son 8 enunciados, ustedes tienen que leerlos y con base en lo que ustedes consideren, asignen ese porcentaje de probabilidad, ¿vale? Ese lo pueden apuntar. No están hablando, ¿verdad? Sí, sí, Liliana, no sé si me escuchas. ¿O a qué te refieres, perdón? Sí, sí se está escuchando. Ah, ok. Ah, muy bien. Sí, porque Liliana dice, no están hablando, ¿verdad? Sí, bueno, yo sí estaba hablando, no sé si no me estabas escuchando, Liliana. Ah, ok, perfecto, perfecto. Ah, sí, sí, solo es su audio, ¿verdad? Muy bien. Ok, un minutito más. Ustedes, digo, no es necesario, para este ejercicio no es necesario que apunten toda la oración, nada más del 1 al 8 ustedes asignen qué grado de probabilidad le atribuyen a cada uno de estos escenarios o a cada uno de estos sucesos. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a comentarlos brevemente. Y la idea de estos ejercicios es que estos son algunos de los ejercicios clásicos con los cuales surge la economía del comportamiento, ¿sí? Y tiene que ver con lo que comento en la primera parte del artículo. Cada uno de estos ejercicios fue un experimento real, fueron experimentos reales que se hicieron en la década de los 70s, de los 80s, y se van a dar cuenta qué tipo de descubrimientos o qué tipo de cosas se consideraban importantes de por qué muchos de los supuestos de racionalidad parece que no se cumplen en la forma en la que las personas toman decisiones, ¿no? De carácter económico. Y les digo, no tenemos mucho tiempo ahorita, pero se los voy a explicar brevemente, pero para que tengan una idea, ¿no? Más o menos de en qué consiste el objetivo, ¿no? Bueno, el primer ejercicio, como pues lo acabamos de hacer, la estructura del problema es exactamente la misma, ¿sí? Se pueden dar cuenta de que las opciones, de que la regla que tienen que verificar si es válida o no, está en una cierta forma condicional, etcétera. Solo que hay una diferencia importante. En el primer caso estamos hablando de un problema, digamos, solamente con una notación de símbolos, y en el segundo caso lo ponemos en un cierto contexto. Estamos hablando de trasladarse a una ciudad y qué transporte vamos a utilizar, ¿vale? Esta tarea se llama la tarea de selección.
Y es una tarea, es un experimento muy famoso de 1966 de un psicólogo, Peter Wason, que publicó los resultados de este experimento para probar, o sea, el objetivo del experimento era probar la habilidad de las personas al aplicar principios de la lógica deductiva, ¿sí? La estructura lógica del problema al que ustedes se enfrentaron es lo que se llama en la lógica proposicional la tabla de verdad del condicional, ¿sí? Y básicamente, digo, tendré que darles una clase de lógica acá, pero bueno, voy a explicarlo muy sencillo. En la lógica proposicional, P y Q representan oraciones, ¿sí? En la primera parte de la tabla, lo que vamos a encontrar abajo es el valor de verdad. Por ejemplo, dice P y Q, V, V. Cuando las dos son verdaderas, entonces el condicional es verdadero. Cuando P y Q, P es verdadero y Q es falso, entonces el condicional es falso. Cuando P y Q, cuando P es falso y Q es verdadero, entonces el condicional es verdadero. Y finalmente, cuando P y Q son ambos falsos, desde un punto de vista lógico, entonces el condicional de P, entonces Q, es verdadero. ¿Sale? La idea de esto, la idea del experimento de Peter Wason, es que si nosotros entendiéramos la estructura lógica del condicional, entonces nosotros podríamos resolver el problema, cada uno de esos problemas con la misma facilidad, porque tienen la misma estructura. Si entendemos bien la tabla de verdad, entonces podríamos tener la capacidad de razonar lógicamente a través del condicional y poder resolver los problemas. ¿Sale? Y rápidamente les explico, fíjense muy bien. En el primer caso, lo importante en este experimento entonces es la estructura del problema al que se enfrentan los participantes. Y, y en la tabla de verdad aquí les estoy poniendo, no sé si se ve el cursor, cómo se puede interpretar el primer ejercicio a partir de la tabla de verdad del condicional. La carta de arriba, por ejemplo, es A, tienen A, K, 4 y 7. En el primero, las personas que dijeron que se tiene que abrir la carta A estaban en lo correcto, porque en este caso A es P, P y Q, ¿no? Por ejemplo, las cartas que están, la cara que está descubierta de las cartas es como la oración P, ¿sí? Y la que está cubierta es Q. Y lo que nos interesa entonces es identificar este condicional que viene expresado en esta oración. Si una carta tiene una vocal por un lado, entonces tiene que tener un número par por el otro, ¿sí? Y aquí lo que se desglosa en la tabla de verdad es que las dos cartas que tendríamos que abrir serían la de la letra A y la de la letra y la del número 7, ¿sí? Y lo voy a explicar muy sencillo. La letra A cumple de que P es verdadero. Y es este, ¿no? Si una carta tiene una vocal por un lado, entonces es verdadero, ¿no? Porque aquí tengo A. A está abierto, entonces se cumple esta primera parte del condicional. Pero puede ocurrir que aquí tal vez en Q haya un número impar. Y si es verdadero y falso, entonces, de acuerdo al condicional, cuando es verdadero y cuando es falso, el segundo elemento, la segunda proposición, entonces el condicional es falso. Si yo tengo aquí A en esta parte, pero luego tengo un número impar, entonces el condicional es falso. Por eso es que sí tengo que voltear la carta A, porque si resulta que hay un número impar ahí, entonces la regla no se está cumpliendo, ¿no? Ahora, algunos de ustedes comentaron, dice Héctor, necesitábamos saber si una era verdadera y otra falsa para no confirmar el sesgo. Si quieres ahorita nos explicas eso, Héctor. Nada más déjame terminar de explicar esto y si gustas ahorita nos explicas esto que acabas de poner en el chat. Algunos de ustedes dijeron que el 4, pero fíjense muy bien, vamos a suponer que después del 4 tienes un número par, que es verdadero. Vamos a suponer que es verdadero. Tú tienes el 4 y del otro lado tienes un número par. Entonces, es verdadero para esta oración, la segunda oración, ¿no?
Pero de acuerdo al condicional, puede ser verdadero. El condicional es verdadero aunque tú tengas uno falso, aunque tú tengas el primer elemento condicional sea falso. Tú puedes tener aquí el 4 y puedes tener un número par. Eso quiere decir que el condicional es verdadero. Ahí sí no importa. Ahí no tendrías que, digamos, de acuerdo a esta estructura lógica, tú no tendrías que revisar esa oración o esa carta, por decirlo de alguna manera. Donde tendrías que checarlo es en la carta que tiene el número 7. Porque aquí sí tienes tú tienes el número 7 y el número 7 es un número impar. Entonces, puede resultar que de este lado, que del otro lado, tú sí puedas tener una vocal o podrías tener una consonante. Y entonces es falso. Si la cara detrás de la carta donde aparece el 7 tiene una consonante, entonces está rompiéndose la regla. No sé si se dan cuenta, porque dice, si una carta tiene una vocal por un lado, entonces tiene que tener un número par por el otro. Pero entonces aquí sí, por ejemplo, aquí tú encuentras la K, entonces sí se está rompiéndose la regla. ¿Se dan cuenta? Digo, a grandes rasgos, estoy tratando de explicar por qué las respuestas correctas serían voltear la carta con la letra A y voltear la carta con el número 7 de acuerdo al condicional. Esa es la idea, ¿sale? Dice Patricia, pero el 7 no es par. Entonces no hay certeza de lo que tienen las cartas ocultas. ¿A qué te refieres, Patricia? La idea es que no es par, pero si tú detrás del 7 tienes la letra A, entonces no se cumple la regla. De si tienes una carta con una vocal por un lado, entonces no tienes un número par por el otro. Ahí se estaría rompiendo la regla. Esa es la cuestión por la cual esa carta se tendría que voltear. No sé si me explico, Patricia. O si gustas explicarnos tu observación en el chat. Es que, bueno, ¿puedo comentarlo aquí? Como gustes, como tú gustes. Es que, bueno, la observación era, si una carta tiene una vocal por un lado, entonces tiene un número par por el otro. Entonces, la carta que tiene la letra A, pues sí se cumplía, ¿no? Porque sí aparecía un número par en la carta oculta. Pero había dicho que posiblemente también era verdad la carta 7. Entonces, es decir, ¿no? Si la respuesta correcta era la A y la carta con la letra A y la carta con el número 7, entonces quiere decir que si existe la posibilidad de que la carta que tiene el número 7 sea la respuesta correcta, entonces eso quiere decir que no tenemos una certeza de lo que va a aparecer en la siguiente carta, ¿no? Porque para mí No, claro que no. Ok, sí, porque para mí las respuestas correctas que cumplían el enunciado era la letra A y el 4. Pero entonces, si también existe la posibilidad de que la respuesta correcta también fuera la carta con el número 7, entonces quiere decir que el razonamiento es que no se tiene certeza de lo que va a aparecer en la carta oculta. No, completamente de acuerdo, Patricia. Pero justo el no tener la certeza es lo que digamos, lo que tú tienes que decidir. Si detrás del 7 puedes tener la vocal A o la consonante, entonces tendrías que voltearla para averiguarlo. Por eso les dije que el juego consiste en que tenías que voltear las dos cartas que te permitan garantizar que la regla se está cumpliendo. ¿Sí se entiende eso? Sí, entonces es un juego de azar que tenemos que descubrir ambas cartas. Exactamente, para ver si se está respetando la regla. Fíjense muy bien, y con esto quiero terminar, porque si no aquí nos vamos a llevar toda la tarde.
Sí, la mayoría de ustedes dijo que el 4, pero fíjense lo que dice la regla. Dice la regla, si una carta tiene una vocal por un lado, entonces tiene un número par por el otro, ¿sí? Si ustedes voltean el 4, es como si dijéramos, si una carta tiene un número par por un lado, entonces tiene que tener una vocal por el otro, pero no es lo mismo. La regla te dice, si es vocal, tiene que tener par, pero la regla no te está diciendo que si tú tienes número par, necesariamente tiene que ser vocal. No sé si se entiende eso. Es El dependiendo del concepto, encuadre, perdón, Sí, Alan. es dependiendo del encuadre, ¿no? Porque cómo se Sí, les está planteando el problema, ¿correcto? exactamente, exactamente. Ok, gracias. Si ustedes me dicen el 4 es un número par, estamos de acuerdo, pero la regla no te está diciendo que si tú tienes un número par, entonces debes de tener una vocal. Eso no te está diciendo la regla. La regla te está diciendo, solamente si tú tienes una vocal, entonces sí debe de haber un número par. Pero puedes tener un número par aunque no tenga vocal, porque la regla no te está diciendo que esa posibilidad no es correcta. Es una cuestión un poco de lógica, ¿no? Digo, con eso quiero terminar. Eben, adelante, por favor. Hola Luis, saludos. No, ya lo respondiste, tenía que ver con esa idea, pero ya me quedó claro, Luis. Gracias. Ok. Ahora, ¿qué quiero que aprendamos? Digamos, nada más un poquito, pues es un ejercicio muy básico. El, ¿Cuál es la conclusión? O sea, para relacionarlo con lo que estamos trabajando acá, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? Em, la tarea de selección permitió plantear una serie de problemas sobre el razonamiento humano. Y les voy a poner los 3 problemas principales, ¿sale? Esto junto con muchos otros experimentos, ¿eh? Ahorita regreso a sus comentarios en el chat, ¿sale? Ahorita veo que han estado participando, ahorita los comento brevemente. Pero vean cuál es un poquito la conclusión, ¿sale? Cuando se empezaron a hacer estos experimentos en los 60s y en los 70s, a los investigadores, a los psicólogos y por ahí después a los economistas se les hizo claro, se les hicieron claras 3 cosas importantes. Y esto es lo que permitió el surgimiento de la economía del comportamiento, ¿sale? Esto es muy importante y espero que quede claro. Primero, los principios lógicos y los axiomas de racionalidad, que muchas veces damos por sentado en nuestros modelos formales de toma de decisión, muchas veces no son un buen predictor de la toma de decisiones empírica de los seres humanos. Esa es una cuestión, yo no sé, tal vez los que ya tenemos tiempo trabajando en temas de ciencias del comportamiento nos parecerá obvio, pero hace 40 años no era para nada obvio. Decían, es que si la gente no razona con los principios de la lógica, pues ¿qué otros principios puede utilizar? Si una persona no utiliza esos principios en su razonamiento o no corregimos su razonamiento a partir de esos principios, algo anda mal. No diríamos que razona de otra manera, más bien diríamos no sabe razonar. ¿Se dan cuenta? Pero estos experimentos empezaron a demostrar que esas anomalías eran más comunes de lo que ellos creían, que la gente realmente, hay otros conjuntos de elementos psicológicos que hacen que la gente no necesariamente siga estos principios y axiomas de racionalidad. ¿Sale? Ese es el primero. Segundo aspecto importante, cuando empezaron a interpretar estos resultados, se dieron cuenta de que se tenía que recurrir necesariamente a factores conductuales y psicológicos no definidos formalmente dentro de los modelos, ¿sí? Todo un conjunto de factores psicológicos empezaron a entenderse como jugando un papel fundamental para entender el razonamiento y el comportamiento humano, ¿sí? Si nos limitamos nada más a esos elementos formales, muchos aspectos importantes de la toma de decisión están quedando fuera, ¿sí? Piensen, por ejemplo, y creo que también fue algo que se comentó en la primera sesión, piensen en el papel de las emociones. Los modelos formales no captan el papel de las emociones. No es fácil identificar las emociones en los modelos. En los modelos lo que prevalece es el análisis costo-beneficio, ¿sí? Y hay presuposiciones muy fuertes de que los seres humanos estamos haciendo eso constantemente en todas nuestras decisiones. Valorar y sopesar pros y contras. La idea de las emociones, por ejemplo, en muchos experimentos, pues es que justamente las emociones no pueden ser captadas con esta idea del balance costo-beneficio, pero que al final impactan muchas de nuestras decisiones de consumo, muchas de nuestras decisiones financieras, y que por eso es importante que los economistas lo tomen en cuenta.
Nuevamente, tal vez ahorita ya les parecerá a ustedes muy obvio esto, pero históricamente requirió mucho trabajo para poderlo asimilar, para poderlo aceptar. Hay gente que decía, bueno, la gente toma decisiones basadas en emociones, pero tiene que decidir racionalmente, tiene que hacer sus emociones a un lado. Es decir, la elección racional implica que tienes que depurar tu razonamiento para que tengas mejores resultados. Y lo que hoy podemos decir es, sí, a veces las emociones no juegan un papel bueno para nuestras decisiones, pero hay muchas otras ocasiones en las que si no fuera por esas emociones, no podríamos tomar decisiones adaptativas. Las emociones también tienen un papel muy importante en decisiones de vida, en decisiones de consumo, también positivo. No solamente afectan negativamente, tienen un papel positivo y eso lo sabemos a partir de experimentos. Y el último, que es lo que yo discuto en el artículo. Si el enfoque formal de la toma de decisiones en que se basa la teoría económica no es descriptivamente adecuado, es decir, muchos de esos modelos no nos van a decir cómo representar empíricamente la toma de decisiones de los seres humanos, entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, entonces, ¿en qué sentido preservan legitimidad? ¿En qué sentido nos sirven? No podemos simplemente decir que lo desechamos. Claro que no, tienen una función. Aunque no nos describen el comportamiento y la toma de decisiones humanas, tienen ciertas funciones. Y, y los experimentos nos permiten también entender todo eso. ¿Vale? En eso consiste la idea. Dice Jorge, incluso estas decisiones de costo-beneficio se ven reflejadas cuando se busca pareja o se forma familia. Exactamente. Ahí si no lo piensas en términos de emociones, difícilmente vas a pensar que alguien elige pareja o forma una familia por un cálculo fríamente racional. Eso no pasa, ¿no? No sé si alguien lo ha intentado, pero cuando eligen pareja, no creo que hagan su lista de costos y beneficios, la probabilidad de maximizar su beneficio si se casan con una persona o con otra. No lo hacemos. No sé si como economistas alguien haya querido hacer el ejercicio, me pueden confirmar, pero creo que la mayoría de los seres humanos no hacemos eso. Las emociones, el amor, la pasión, son cosas que no están representadas, ¿no? Apropiadamente si lo analizamos de esa forma, ¿no? Bueno, eh, déjenme pasar al siguiente ejercicio, porque aquí ya lleva un poco de tiempo. Este es otro ejercicio también muy similar, ¿no? ¿Qué tan buenos somos para hacer estimaciones de probabilidad? ¿Tenemos una habilidad natural para ser buenos estadistas? Y lo que los experimentos nos dicen, que seguramente ustedes lo pueden anticipar, es que no es tan fácil pensar que el cálculo, los principios del cálculo de probabilidades es algo con lo que los seres humanos naturalmente vemos, es parte natural de nuestro razonamiento. De hecho, y no sé, Francisco, aquí me encantaría conocer tu opinión, tú que eres experto en eso, te has ido formando más en esas áreas. Supongo que es todo un trabajo de aleccionamiento de nuestro razonamiento, que la gente entienda las cosas de manera estadística. De hecho, muchas veces violamos sistemáticamente ciertos principios. A veces hacemos generalizaciones a partir de muestras muy pequeñas, ¿no? O hacemos correlaciones, encontramos correlaciones y pensamos que se trata de correlaciones causales, ¿no? O sea, cosas que cuando tú empiezas a conocer más de estadística, pues te das cuenta de que la gente razona de manera equivocada sobre muchos eventos y sus probabilidades, por ejemplo, futuras, ¿no? No sé, no creo que sea una habilidad natural, sino que realmente empezar a desarrollar esas habilidades de análisis estadístico requiere mucho trabajo que choca contra muchas de nuestras intuiciones naturales cuando no somos expertos en esa área. No sé cuál sea tu opinión, Francisco. Sí, pero yo, O si me equivoco, por favor, corrígeme también. no, evidentemente la habilidad de estadística, pero más aún la probabilística, se va puliendo con una serie de conceptos. La cuestión es que requiere muchos conceptos previos para poder dominarla. Pero también pienso que, al contrario, el hecho de cometer errores sistemáticos en el intento de calcular probabilidades es igual de imperante dentro de la gente que incluso sabe estadística. No sé si conozcan, hay una cosa que se llama la paradoja de Monty Hall. Ah, sí. La De las paradoja de tres Monty puertas, Hall. ¿no? Sí, ese ejercicio de las tres puertas muestra cómo gente que se dedicaba a hacer doctorados en estadística y en matemática
tenían opciones no muy acertadas en torno a conceptos que hoy conocemos pues, como muy sencillos de explicar, particularmente el teorema de Bayes en estadística, ¿no? Entonces, la cuestión es que pues, no, cometemos errores sistemáticos a diferentes niveles, evidentemente sí, pero incluso saber estadística no te lleva a calcular probabilidades exactas en tu día a día, ¿no? Y además, y con esto cierro, la mayoría de elementos de estadística parten de que tú tienes una función de probabilidad certera que la describe, ¿no? Es decir, si yo tengo un total de nubes y de, no sé, y de viento, hay una probabilidad más o menos, yo tengo la noción de cómo formar una función de probabilidad que me diga que va a llover. Pero en los eventos sociales y económicos no tenemos la capacidad de formar funciones de probabilidad. Entonces, si somos malos per se para calcular probabilidades con cosas que sí más o menos conocemos la probabilidad de que sucedan, pues es más aún aventurado establecer funciones de probabilidad para cuestiones sociales. No sabemos cómo responden las personas, no tenemos una vara con la cual medir las respuestas de todos. Entonces, incluso cuando fuéramos muy certeros para calcular probabilidades, pues igual cometeríamos errores porque estamos hablando de personas. Sí, sí, sí. Ahí No, hay una mano levantada. adelante, adelante, sí. No, no, excelente, excelente. Creo que aclaras muy bien. Digo, yo, Francisco, al ser corresponsable también del proyecto, sé que su doctorado se ha metido mucho en eso, por eso le pedí opinión en eso. O sea, no es que no sirva, digo, espero que no se malinterprete el punto. No es que todo eso no sirva para hacer una buena ciencia económica. Lo que queremos decir es que históricamente se consideraba que era parte natural del razonamiento y creo que el punto de Francisco y lo que yo estoy enfatizando es que realmente es un trabajo muy fuerte que se tiene que hacer, digamos, para leccionar nuestro razonamiento a eso, ¿no? No se da naturalmente, no es representativo empíricamente que los seres humanos sabemos hacer esas estimaciones como algo de nuestra capacidad innata, por decirlo de alguna manera. Adelante, Gabriel. Gabriel, creo que... Sí, gracias, profesor. Buenas tardes. Adelante, adelante. Pues en base a lo que se acaba de considerar ahorita, considero más que nada que las estimaciones estadísticas aplicadas a un determinado tema social vienen determinados más que nada a las mismas motivaciones o a los mismos criterios de las personas encuestadas. No precisamente porque haya un error de cálculo en las probabilidades, sino porque al momento de realizar o de levantar las muestras estadísticas, cada persona puede tener un criterio determinado y expresarlo de manera distinta al momento de manifestarlo en una encuesta, ¿no? Ok. Que sea parte de algún proceso estadístico. Entonces, es precisamente en base a esto en lo que se basa también la obra de un economista llamado Daniel Kahneman, en la cual también se enfoca en el estudio del comportamiento, que básicamente eh, trata de que, o una de las premisas que trata es de que la mayor parte del tiempo los individuos piensan de manera automática y en la cual obviamente esto quiere decir que nosotros como conjunto, bueno, las personas como en conjunto pensamos de una manera social, o sea, este, porque se manejan tres tipos de entidad individual, ¿no? El Homo economicus, el Homo reciprocus y Homo sapiens. Ujú. y el Homo sapiens, ¿no? Y entonces, Kahneman expresaba más que nada que los cambios en el punto de referencia dentro de una valoración, tienden a cambiar, ¿no? Ujú, Y es ujú. básicamente de lo que trata también lo que es la teoría de prospectos. Exacto. Sí, muy bien, Gabriel. Sí, de hecho hemos trabajado eso, lo hemos comentado, digo, acá también en el seminario y en los cursos de economía del comportamiento, que tenemos diferentes puntos de referencia y son relativos a, no se trata como de utilidades, ¿cómo se dice?
objetivas, ¿no? Completamente objetivas, ¿no? Sino que los puntos de referencia pueden llegar a ser bastante subjetivos, ¿no? Creo que es principalmente a lo que enfatizas, ¿no? Sí, es correcto. Muy bien. Alan, adelante. Yo tenía ahí una pregunta. Entonces, bueno, se entiende que probabilísticamente es muy difícil, ah, digamos así, predecir el comportamiento de las personas. Eso lo plantea Amos Tversky, que es complicado porque somos irracionales en cierta manera. Y entonces, por eso se toma el grupo como tal, porque es más fácil medir el comportamiento del grupo que el de una sola persona. Esa es teoría de grupos, inclusive es algo más psicológico. Entonces, mi pregunta es un poquito más. En el análisis predictivo del comportamiento, es mejor la utilización del álgebra lineal, que nos va a dar valores pasados, con valores pasados nos va a proyectar valores futuros, que es mucho lo que hace ahora el machine learning, ¿no? Creo que está de moda todos esos análisis predictivos con todo este análisis de datos, pero sí es una buena aproximación para medir entonces el comportamiento, ¿no? El medir el grupo con valores pasados que nos dé las proyecciones de un modelo futuro. Por ejemplo, ahorita lo que veo, no sé si me estoy adelantando, si sí, por favor deténgame. Las Ah, preguntas están planteadas de manera, digamos, de encuadre diferente. Ya no quiero, ya, sí, ya mejor me va. no, 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 adelante, adelante. Las que están aquí, que es como para darle cierto Ahorita les voy a valor, explicar, ¿eh? Ahorita voy a explicar, pero adelante, a ver, ¿qué interpretación tú das de esto? es eso, ¿no? Serían como los encuadres diferentes y es donde viene el principio de la toma de decisión. Dependiendo cómo se nos presente el problema, es cómo uno va a actuar, siendo que, por ejemplo, el desarrollo de un arma nuclear de Arabia Ah, ya, Saudita ya, ya. va a ser la respuesta a la de Irán. O sea, es dependiendo cómo el anchorage que tengas tú de algo, es cómo tú vas a tomar la decisión. Y por eso Ok. es como distinto. ¿Es correcto? Mi- Es más o menos. No, no, este ejercicio no es de eso. El ejercicio que tú dices, que es el más Ajá. famoso, es el problema de la epidemia asiática, ¿no? Donde se les Ajá. ponen diferentes encuadres de resultados en términos estadísticos, pero que son equivalentes, ¿no? Ajá. Es el Ajá. que tú te refieres. No, pero este no es eso, ¿eh? Este no es eso, Ok. pero eso que dices es importante, de que no basta la pura estimación, sino que la manera en la que se presenta en términos de pérdidas, en términos de ganancias, hace que las personas sean más aversas al riesgo, ¿no? En este caso, de quedarse mejor con pocas vidas salvadas que arriesgarse a salvar muchas, pero con una baja probabilidad, ¿no? Es a lo que te refieres Sí, tú. sí, no, bueno, eso sería la versión a la pérdida, que es lo que plantean Exactamente. muchos. No, digo, está relacionado, pero no, no es este ejercicio. Mira, Ah, voy a ok, ok, explicar, pero lo que dice está bien. Y claro, digo, hay toda esta cuestión de hacer predicción sobre el comportamiento humano. Digo, no es que acá no pueda funcionar, o sea, claro, a un nivel agregado acá también igual, Francisco, si puedes agregar algo, pero creo que más bien, o sea, digamos, lo que queremos un poco enfatizar con estos ejercicios es que no se nos da naturalmente hacer esas estimaciones. Ese sería el punto. Y el problema quiero que lo vean, o sea, creo que todos lo pueden compartir. Si utilizamos modelos donde tratamos de representar la toma de decisiones individual o colectiva de esto, ¿qué tan representativo es de lo que realmente hacemos? Ese es el problema. No es que hacer estimaciones no funcione, por supuesto que sirve para, para problemas, para problemas de salud, para epidemias, lo que ustedes quieran. Por supuesto que funciona, pero no es representativo de cómo los seres humanos vemos hacia el futuro. Esa es la cuestión importante. Tienen una utilidad, pero no es descriptivamente apropiada o descriptivamente eh, correcta, ¿no? Es un poco la lección que quiero que vean desde la economía del comportamiento, ¿sale? Ahora, ¿cuál es la interpretación de este ejercicio? Y es una cosa muy sencilla, fíjense muy bien, hasta se lo pueden llevar a casa después. Este ejercicio se llama, déjenme, permítanme tantito. Ya, perdón. Este ejercicio se llama la falacia de la conjunción. Y vean, ustedes mismos, no es necesario que lo pongan en el chat, pero ustedes mismos se pueden dar cuenta si cometieron esta falacia. La regla es súper sencilla. Los primeros 4 enunciados son oraciones que están dentro de los últimos 4. Por ejemplo, el primero y el octavo. Dice, Arabia Saudita desarrolla un arma nuclear.
Ahora, quiero que vean el número 8. Después de que Irán desarrolle un arma nuclear y la pruebe en una explosión subterránea, Arabia Saudita desarrolla un arma nuclear en respuesta. Todas las oraciones, de la 1 a la 4, son conjuntos que están dentro de las oraciones que están abajo, todas. ¿Por qué es una falacia? ¿Qué es una falacia aquí? Que cuando uno les pide que hagan una estimación de probabilidad, consideren que es más probable que ocurra una oración o un suceso descrito en una oración del 5 al 8 que un suceso que esté entre el 1 y el 4. Y se pueden dar cuenta por qué. Porque para que el enunciado 8 sea verdadero, necesitas que las dos oraciones o los dos sucesos a los que está haciendo referencia sean verdaderos. Primero, que Irán desarrolle un arma nuclear y segundo, que Arabia Saudita desarrolle un arma nuclear en respuesta. En cambio, el valor de verdad de la primera oración es simplemente que Arabia Saudita desarrolle un arma nuclear. Fíjense, no puede ser más probable el valor de verdad o la probabilidad de Arabia Saudita desarrollar un arma, perdón, después de que Irán desarrolle un arma nuclear y la pruebe en una explosión subterránea, etcétera, no puede ser más probable 8 que 1. Porque para que 8 sea verdadero, necesariamente 1 tiene que ser verdadero. ¿Se dan cuenta? Y pueden hacer el ejercicio con las demás oraciones. Ahora, en conclusión, ¿qué demostraban estos experimentos? Que los participantes muchas veces cometemos el error de atribuir mayor probabilidad a enunciados como el 6 que al 2 o al 8 que el 1, y justamente estamos cometiendo esta falacia de la conjunción. Porque, como les pongo en negrita, primero tiene que ser verdadero que el enunciado 1 sea verdadero que el enunciado 8, ¿sí? 1 podría ser verdadero aunque 8 sea falso. Y si nosotros elegimos, por ejemplo, cuando hicimos la estimación, que pusimos que es más probable que ocurra 8 que 1, entonces estamos cayendo en esa falacia. ¿Se dan cuenta? Y claro, desde un punto de vista psicológico, uno puede hacerse preguntas interesantes. ¿Y por qué cometemos ese error? O sea, no nos damos cuenta de que los primeros 4 tienen que ser más probables, no importa en qué orden los pongamos, pero ninguno de estos puede ir después que el 5, el 6, el 7 y el 8, cuando hacemos la comparación con cada uno, ¿no? ¿Sí? Y claro, bueno, les digo, ha dado toda una discusión de que, pues cuando nos ponen en este tipo de problemas, pues no lo vemos en términos de lógica proposicional o de conjunción. Lo vemos en términos de darle sentido a un contexto. Y tal vez yo puedo decir, para mí es más probable, digamos, es la interpretación que yo les puedo dar, para mí es más probable 8 que 1 porque el enunciado 8 tiene más información y creo que me da un mayor contexto de por qué ocurriría el suceso 1. En cambio, si me dicen, Arabia Saudita va a desarrollar un arma nuclear, pero la oración en sí, el suceso, como que yo no podría decir, bueno, pero ¿qué probabilidad hay? Ah, puede ser más probable porque lo hizo en respuesta al desarrollo, a la prueba que hizo Irán de un arma nuclear. Ah, entonces eso le da sentido a la oración 1, ¿se dan cuenta? Pero en esta interpretación no lo estoy viendo desde un punto de vista lógico, lo estoy viendo desde un punto de vista que le trato de dar sentido a la oración, al suceso que está en 1. Y tal vez desde esta explicación puede tener más sentido porque elijo 8 antes que elegir 1. ¿Se dan cuenta? Pero es un ejemplo nada más, es nada más un ejemplo, ¿no? Bueno, rápidamente, no sé si tienen dudas, comentarios sobre esto. Espero que los ejercicios son muy sencillos. Eh, más o menos les haya dejado claro cuál era la moraleja de aprendizaje. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna observación. ¿No? ¿Todo bien? Ok, entonces continúo, ¿sale? Entonces, miren, con esos ejercicios regresemos al artículo. Entonces, la cuestión, la pregunta era entonces, ¿qué hacemos cuando encontramos todas esas anomalías? ¿Sí? Yo ahí les estoy poniendo en el artículo, por ejemplo, así empiezo. En la primera etapa de desarrollo disciplinar de la economía del comportamiento fue identificar experimentalmente todas esas anomalías. Y anomalías son eso, lo que acabamos de hacer muy brevemente con estos ejercicios, que el experimento está diseñado o permite predecir cierto comportamiento racional y la gente hace una cosa distinta. ¿Sale? Así que
¿Qué podemos hacer con esa discrepancia? ¿Cómo podemos explicarla? ¿Los modelos no sirven o la gente no sabe razonar? ¿No? El desarrollo de la economía del comportamiento fue empezar entonces a establecer qué explicaba esas anomalías. Y lo que empezaron a encontrar es que había toda una serie de factores cognitivos y perceptuales que en la literatura, para los que igual ya están un poco más familiarizados, ¿no? Es lo que van a encontrar con el nombre de sesgos, de heurísticas, ¿sí? De atajos mentales, de reglas de dedo, ¿sale? Y con todos esos factores, esos elementos psicológicos trataban de explicar por qué las personas, cuando toman decisiones, no necesariamente están siguiendo esos supuestos de racionalidad que los modelos planteaban, ¿sale? Así que, claro, regresemos a la primera pregunta que habíamos dicho. Entonces, a los economistas es importante que comprendan los sesgos, las heurísticas, todos estos aspectos de la cognición, todos estos aspectos de la motivación, porque al final nos dimos cuenta en los experimentos que tiene repercusiones en sus decisiones económicas, ¿sí? Y por eso es que para muchos autores, la economía del comportamiento lo que hace es mejorar el realismo de los supuestos psicológicos que los economistas tradicionalmente usan, ¿sale? Pero fíjense, y es algo que planteo en esa primera parte del artículo. Ya cuando tenemos esos resultados, ¿qué les gustaría hacer a ustedes? Ustedes, a ver, pónganse en el papel de que tienen que reformular la teoría económica a partir de esos resultados. ¿Cómo querrían cambiarlo? Y yo les pongo 3 preguntas. ¿Les gustaría sustituir los supuestos de maximización, transitividad, ordenamiento de preferencias que los economistas utilizan, por ejemplo, en la teoría del consumidor? ¿Tendríamos que sustituirlos o no? Un ejemplo. Otra pregunta. ¿Es necesario que nuestros modelos de elección racional necesariamente siempre tengan supuestos conductuales más realistas? Si, por ejemplo, partimos del supuesto del interés propio, ¿no? Digo, es uno de los supuestos en términos de motivación que más se utilizan en muchos problemas, en muchas áreas de modelación para problemas sociales. El supuesto de interés propio, de que cada uno de nosotros, desde un punto de vista económico, siempre está buscando su propio beneficio, ¿no? Tendríamos que sustituirlo cuando descubrimos que los seres humanos tenemos preferencias prosociales, que no solamente nos preocupa nuestro interés material, sino que de hecho hay toda una serie de elementos sociales a los que siempre estamos respondiendo. ¿Tendríamos que sustituir ese principio? Decir, no, está completamente mal. Necesitamos también meter todos estos elementos de prosocialidad. O tal vez, si quieren ser más radicales, les gustaría sustituir la imagen tan criticada del Homo economicus por una imagen del ser humano, tal vez derivada de la antropología o de alguna otra ciencia experimental. Simplemente decir, ¿saben qué? Los experimentos demuestran que el Homo economicus no existe, a la basura. Vamos a pensar en, como dijo ahorita el compañero que participó, vamos a pensar en el Homo sapiens, en el Homo reciprocans, pero el Homo economicus simplemente va a la basura. Lo que quiero que vean, un poquito la retórica que estoy utilizando acá es, quiero que vean que no es obvio qué podemos hacer. Tal vez estamos de acuerdo que efectivamente los modelos no tienen supuestos conductuales muy realistas, pero no es obvio que tengamos que sustituir todo esto. ¿Se dan cuenta? Porque alguien puede decir, ok, tal vez si los utilizáramos, todos estos supuestos, si los utilizamos para describir el comportamiento humano, es muy ingenuo, pero aún así pueden tener otro tipo de funciones. ¿Sí me explico? Dice Héctor, solo adaptarlos y ponerles condicionales, ¿no? Porque hay cosas que son reales en un contexto, pero no en otros. ¿Puedes poner algún ejemplo, Héctor? ¿Cómo en cuáles? Sí, por ejemplo, esta de las conductas prosociales. O sea, tengo entendido que dependiendo del tipo de sociedad, si las sociedades son más individualistas, tienden más como a este primer principio que está tomando, ¿no? El de interés propio. Pero hay otras que son más cerradas y tienen un conjunto de personas que son adaptadas como a tribus, en donde pues no es tan necesario estos contextos individualistas, ¿no? Entonces, más o menos eso me refiero con ponerle condicionales, ¿no? O sea, ver más o menos con cuánta población se funciona ese tipo de principios, en cuántas no, o algo así se refiere, ¿no? Es lo que estoy pensando. Perfecto, perfecto, me parece muy bien. O sea, podemos utilizar los mismos modelos,
pero hay restricciones dependiendo de la sociedad o dependiendo del contexto en los que los estemos utilizando. Es eso, ¿no? Sí, efectivamente. Si hay elementos sociológicos que nos hablan de sociedades más colectivistas, pues tal vez hay modelos que tienen que ver con comportamiento de normas sociales, pueden funcionar mejor. No que no funcionen en las otras, pero tal vez pueden ser más apropiadas. Sociedades más de carácter de economías de mercado, pues tal vez el supuesto de interés propio nos permite explicar mejor el funcionamiento de todas sus actividades productivas, puede ser. Pero fíjense, independientemente de cuál sea su respuesta, que qué tenemos que hacer no es algo obvio. Es de lo que los quiero convencer. Todo el debate que se llevó a cabo desde los 70 hasta el 2000 era si se tenía que hacer una sustitución, si, como les decía al principio, no, pues esto nada más complementa, ¿no? Primero que nada, no es obvio. Yo creo que el primer aspecto importante es que llevó a muchos economistas, y se los puedo decir también, gente de filosofía que nos volvemos, bueno, que digamos nos metemos en economía, filosofía de la economía, es una cosa que les interesa mucho a los filósofos de la economía es ¿y cómo funcionan los modelos? ¿Qué significa tener un buen modelo y un mal modelo? ¿No? Y aquí en el texto utilizo la propuesta de Dan Roderick sobre la importancia de los modelos y la idea, la defensa que hace Roderick de que la simplificación es una parte necesaria de la modelación y de que si nosotros quisiéramos siempre agregar supuestos conductuales más realistas, vamos a hacer completamente inútiles esos modelos. Dice Roderick, y es un libro que les recomiendo mucho, es un libro del 2016, Economic Rules. Dice, ¿cuándo podemos integrar supuestos conductuales más realistas a nuestros modelos? Dice, cuando hay suposiciones críticas, cuando si tú agregas eso al modelo, te va a dar una predicción o una explicación distinta, ¿sí? Dice, hay muchas circunstancias en las que los modelos en su carácter más abstracto no necesitan suposiciones críticas. Habrá otros que sí, pero es una cuestión pragmática, no es una cuestión conceptual, no es una cuestión de modelación formal, es una cuestión pragmática. Los modelos se tienen que ir ajustando dependiendo del problema y de las circunstancias, como acaba de decir Héctor. Dice Rodri, podemos decir que una suposición es crítica si su modificación en un sentido más realista puede llevar a una diferencia sustantiva en la conclusión derivada del modelo. Pero si no necesitamos agregar esa suposición, o sea, si eso no va a cambiar el resultado del problema al que estamos abordando, el modelo puede quedarse en un nivel abstracto, ¿sí? Esa es la cuestión importante. Digo, yo aquí ya les puse un ejemplo, les ponía el ejemplo en la teoría de juegos. Digo, no lo voy a detallar, digo, ya aquí me llevaría más de tiempo. La única cuestión importante en la teoría de juegos es que hay algunos autores que dicen que el problema cuando los economistas utilizan la teoría de juegos, a partir de los modelos, claro, los conceptos con los que surge la teoría de juegos es una teoría matemática para problemas sociales. Pero hay un problema, hay una confusión de que cuando tú tienes un primer acercamiento a la teoría de juegos y ves conceptos como jugadores, estrategias o utilidad, estamos pensando como si fueran jugadores reales, estrategias reales, ¿no? Y dicen los autores, hay que tener cuidado cómo se utilizan esos conceptos, porque pensamos que entonces los jugadores tienen esas estrategias y así deciden los seres humanos. Y dicen los autores, no, la teoría propia, la teoría formal, no tiene una pretensión de representación empírica, solamente alude a un lenguaje formal para darle sentido a ciertas derivaciones o inferencias a partir de modelos. Si tú agarras el modelo del dilema del prisionero y crees que con ese modelo puedes explicar todos los problemas de cooperación, estás siendo presa de eso. Ese sería el punto. El modelo no tiene una pretensión exhaustiva de captar todos los aspectos importantes de los problemas de cooperación. Sí nos da una muy buena idea de cómo se puede aplicar a muchos problemas, porque los problemas de cooperación tienen un conflicto de interés, como el modelo del dilema del prisionero lo representa, ¿sí? Pero la cuestión importante es que ahí, para que el modelo funcione, necesitamos agregar, como diría Roderick, suposiciones críticas
para que el modelo pueda ser implementado para diferentes circunstancias, ¿sí? Pero no se trata de que el modelo por sí mismo tiene pretensiones realistas de describir todos los problemas de cooperación, ¿no? Y la conclusión en ese primer apartado es esto. Supuestos de carácter abstracto idealizado, como se ha señalado, no brindan una adecuada caracterización empírica, por definición. Si es abstracto, no puede ser empírico, pero se emplean en el desarrollo de modelos que sirven para formular y validar implicaciones sobre el comportamiento económico. Y esto sí es contrastable empírica y experimentalmente. Esa sería la tesis, ¿no? Digo, no sé qué tanto ahora, qué tan relevante pueda parecer, pero bueno. Yo creo que en todo este debate, cuando se discute si los axiomas deben de sustituirse, si no funcionan, creo que la confusión está en que cumplen tareas distintas y estamos tratando de comparar, como diríamos vulgarmente, peras con manzanas. Yo creo que ese ha sido un problema muy importante que se ha tenido históricamente en la literatura de la economía del comportamiento. Así que el realismo es algo importante, pero si los modelos funcionan y no son realistas, no podemos sustituirlos simplemente porque no nos dan una representación exhaustiva de la toma de decisiones humanas, ¿no? Básicamente ese sería el punto. ¿Sale? No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario, con toda confianza, alguna observación. Adelante. ¿Algo que quieran agregar, Francisco, equipo del seminario? No, por ahora todo bien. Quizá al final. Ok, sí, lo digo porque sí se me va el tiempo y bueno, en la segunda parte del artículo, básicamente lo que hago es señalar 3 áreas en las cuales todavía falta mayor desarrollo de cómo la economía del comportamiento se puede utilizar para el ámbito de la política pública y para la intervención conductual, ¿no? Esto igual para las personas que siempre que tenemos un primer acercamiento a la economía del comportamiento, seguramente, tarde o temprano, llegan al famoso concepto de empujón. Y también el profesor Francisco lo comentó la vez pasada. Si por algo es famosa la economía del comportamiento es por la teoría del paternalismo libertario y de los empujones. Yo creo que todos de alguna manera cuando haces una búsqueda por internet y economía del comportamiento, casi te va a mandar a algo que te conecta con el tema de los empujones, ¿no? Y bueno, digo, eso está bien porque pues nos da chamba, ¿no? Pero lo que yo en esta parte desarrollo es que la economía del comportamiento no ser aplicada a temas de política pública no se reduce a la teoría de los empujones. Y creo que mucha gente, por el desarrollo que ha tenido las aplicaciones, el éxito, la variabilidad de intervenciones a través de empujones, mucha gente termina confundiendo como si la economía del comportamiento en política pública se redujera a la parte de la teoría de los empujones. Y yo lo único que hago en esta parte es decirles, miren, hay estas 3 cosas más que la economía del comportamiento está brindando para esta área que no se reducen a la teoría de los empujones. Y es importante que también lo tengamos en cuenta. Básicamente eso es lo que hago. Y lo voy a comentar muy brevemente. Hay una cosa que, por ejemplo, a mí particularmente me interesa mucho, cómo los descubrimientos sobre la toma de decisión se pueden convertir en una herramienta para corregir nuestras intuiciones y nuestras propias suposiciones del comportamiento humano, ¿sí? Y aquí yo en esta parte lo que enfatizo es lo que les pongo en negritas, ¿no? Los descubrimientos yo creo que nos brindan evidencia suficiente para corregir muchas de las atribuciones y suposiciones erróneas que las personas que se encargan de hacer diseño, ¿sí?, tienen sobre los ciudadanos y que desafortunadamente pueden estar permeando sus programas o sus medios de intervención. Y creo que esa parte no ha sido enfatizada como con mucha fuerza. Se dice que la economía del comportamiento puede informar la política pública en el diseño, en mejores programas, en que nosotros podamos poner a prueba experimentalmente un programa, por ejemplo, para combatir la pobreza. Antes de implementar el programa, los experimentos nos pueden dar una buena pista de si pueden o no funcionar.
si los incentivos funcionan, si los empujones funcionan, etcétera. Hacemos los experimentos, descubrimos qué tan eficaces son y entonces eso puede darnos evidencia a favor de la política, no sé, alimentaria, por decirlo así. Pero yo creo que una parte importante podría ser cómo desarrollamos programas de capacitación para que cuando las personas tienen la responsabilidad de desarrollar estos programas, puedan ver sus propios sesgos y sus propias suposiciones conductuales, cómo pueden estar mermando o pueden estar sesgando la manera en la que se implementan ciertos programas, ¿no? Creo que es algo muy sencillo. No quiero decir que con esto estoy descubriendo el agua caliente, pero es algo que no he visto que se enfatice mucho en la literatura. Convertir la economía del comportamiento en una herramienta para entrenar la toma de decisiones. Esa sería la idea. No solamente porque podemos influir la conducta de los ciudadanos, sino porque podemos entrenar la toma de decisiones de los encargados antes de que ellos a su vez influyan la conducta de los ciudadanos, ¿no? Básicamente esa es la idea. La otra cuestión es una cosa que sí se ha discutido muchísimo más, ¿no? Por ejemplo, básicamente la idea de que la política pública debe de estar basada en evidencia. Y claro, nadie va a decir que debe de estar basada en posturas ideológicas y todo, o en intereses de grupos de élite, ¿no? De poder. Pero los experimentos en ese sentido son más difíciles de manipular. No digo que no pase, ¿eh? Porque hay muchos casos en los cuales desafortunadamente se tergiversan los datos, pero yo creo que lo que mucha gente en economía del comportamiento plantea es que si la política pública realmente está basada en evidencia y utilizamos los experimentos, de alguna manera nos protegemos más con criterios de verificabilidad y objetividad. Porque muchas veces, y particularmente en países como el nuestro, muchas políticas públicas pues obedecen a intereses partidistas, obedecen a intereses muy particulares para ganar adeptos. Muchas veces no se tiene programas o no se tiene programas de evaluación de impacto, ¿no? Si nosotros estamos convencidos de que la economía del comportamiento y los experimentos nos dan una base sólida de evidencia, entonces quizá podríamos tener una política pública menos sesgada a posturas ideológicas o posturas políticas, ¿no? Además de que en las ciencias del comportamiento se han ido desarrollando muchas otras herramientas aparte de los empujones, tal vez no son tan conocidas. Por ejemplo, los famosos boosts, los impulsos. La idea de que no solamente se trata de influir la conducta de las personas, como lo dice la teoría de los empujones, sino que también se trata de desarrollar competencias, de que la gente no solamente influyamos su comportamiento, sino de que también en el momento en el que influimos se permita desarrollar una competencia de decisión, que no dependa nada más del empujón, sino que la gente tenga una cierta competencia cuando se enfrenta a un determinado problema social, ¿no? Pero bueno, ya de esto hablaremos en otros casos. Ahorita aquí nada más es una cosa introductoria. Adelante. ¿Quién alzó la mano? Sí, Gabriel, yo, adelante, profesor. Gabriel. Sí, gracias. Sí, algo de lo que acabo de mencionar también es que, bueno, también Kahneman también decía que el comportamiento de las personas también también está determinado por el entorno social en el que se encuentra una persona, ¿no? O por las normas sociales que le estén, predeterminadas a una persona, ¿no? Y es Sí. ahí, más que nada donde entra, más, bueno, lo que es la cultura, ¿no? De una comunidad o de un entorno social, ¿no? Que determinan el comportamiento de una persona para que pueda prácticamente encajar y pueda estar acorde también a a las decisiones que se toman en dicha comunidad y de tal manera que sus decisiones personales se encajen, ¿no? O sea, estén en consonancia con los patrones conductuales de tipo empíricos que determina pues sí, un entorno social, ¿no? Básicamente. Y entonces, si concatenamos ahora sí que ciertos patrones conductuales de una comunidad con otra, es como se va definiendo un panorama
económico, ¿no? Ya sea de una localidad o de una región, básicamente. Ok, muy bien, muy bien. Completamente de acuerdo. Ahí todas esas cuestiones sociales, todas esas cuestiones socioculturales, definitivamente nos van a dar una mejor pista por qué las personas, ¿no? O bien en la toma de decisiones cometen ciertos errores o tienen una cierta perspectiva del problema, por supuesto. Y son cosas que, digo, no sé, o sea, no quiero ser tan precipitarme, pero al menos desde el trabajo de los economistas de comportamiento, como decir, miren, muchas veces la manera en la que se practica la ciencia económica en esas escuelas de élite parece que lo olvida, ¿no? Y digo, enfatizo escuelas de élite porque yo sé que no es lo mismo cómo se enseña economía en universidades anglosajonas que cómo se enseña, por ejemplo, en México, ¿no? Así que son diferentes tradiciones, ¿no? Pero sí hay mucho de eso, ¿no? De decir que muchas veces esa élite de economistas suele, pues de alguna manera, relegar todos esos factores que desde la economía de comportamiento, pues se va acumulando la evidencia de que es importante considerar, aunque no están dentro como del corpus, ¿no? De conocimientos con los que regularmente se les educa y se les entrena, ¿no? ¿Vale? Ok. Y finalmente, la última cuestión también, que creo que tiene que ver justo con el comentario de Gabriel y lo que acabo de decir, ¿cómo tomamos en serio, pues, esos factores no económicos del diseño, ¿no? ¿Por qué es importante? Y yo les hago la pregunta como a nivel académico, ¿no? ¿Por qué es importante que también en la formación profesional tengan la oportunidad de conocer factores que por naturaleza consideramos no económicos? Costumbres, prácticas culturales, preferencias sociales, ¿sí? Hay todo un trabajo en economía del comportamiento y en economía experimental que demuestran el impacto de todo esto, ¿no? En resultados económicos. No son cosas que uno pueda, de alguna manera, desdeñar fácilmente, ¿sí? ¿Quieres entender las actividades productivas de los seres humanos? Tienes que ir integrando todos estos elementos, ¿no? Y aunque tal vez no son, como digamos, disciplinarmente parte de lo que se consideran factores económicos, finalmente sí repercuten, ¿no? En resultados de carácter económico, ¿no? A mí, por ejemplo, y ahí les compartí una idea que me encanta, este, la idea de Duflo, Esther Duflo, que es Premio Nobel de Economía 2018, creo, si no mal recuerdo, tiene un artículo del 2017 que se llama así, El economista como plomero. Y a mí me gusta mucho la idea, les pongo así como, les puse en una frasecita, que dice que los economistas cuando tienen que hacer labor de ir a campo, cuando tienen que acercarse a las comunidades en las que van a tomar decisiones sobre programas, sobre incentivos, sobre instituciones, dice Duflo, el economista como plomero, dice, piensen en el trabajo de un plomero. Está enfocado más en el cómo hacer las cosas que en el qué hacer. O sea, dice, un plomero muchas veces no tiene tanta teoría. Necesita ir, mover, quitar, hacer un trabajo, a ver si la pieza deja de tirar agua, etcétera. Es como de ensayo y error, ¿no? Tiene que estar dispuesto a reparar. No es desde sus modelos y que dice, no, mira, este modelo te dice que bajo estas condiciones es la máxima eficiencia. No, porque en el mundo real las instituciones son completamente ineficientes. Y entonces el trabajo del economista como plomero es ir, corregir, mover, ¿no? Hacer todo un trabajo como de campo. Y ahí, de acuerdo a Esther Duflo, la experimentación es como la principal herramienta que tenemos. Poner a prueba nuestras intuiciones. Si pensamos que los incentivos van a resolver ciertos problemas de salud, si pensamos que ciertos subsidios van a permitir que las personas compren más, no sé, algún tipo de fertilizante o, no sé, cosas de cuidado para su salud, hagamos experimentos. No lo decidamos desde el laboratorio, no lo decidamos desde el escritorio. Hagamos experimentos y veamos si realmente. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Seguramente han escuchado de lo que es el ingreso básico universal, ¿no? Desde un punto de vista económico, darle dinero a las personas
sin que al mismo tiempo rindan cuentas, ¿cómo les suena? Intuitivamente, ¿cómo les suena? Si yo te digo, ¿sabes qué? Así como se hizo el experimento en Finlandia y en otros países, te voy a dar una cierta cantidad de dinero mensual, porque no tienes trabajo. Lo que tú hagas con ese dinero, a mí no me tienes que rendir cuentas. Si te da la oportunidad de conseguir trabajo, lo vas a seguir teniendo durante tal tiempo. Si no consigues, en el momento en el que se acaba el programa, yo te lo voy a quitar. Quiero que piensen, ¿cómo lo haría un economista, digamos, más ortodoxo, ¿no? Por no ser peyorativo. Pues es regalarle el dinero, ¿no? Si yo te digo, te voy a dar dinero, bueno, si no me das este resultado, entonces no te lo doy. Eso, así pensaríamos, digamos, más ortodoxamente. Pero el experimento lo que demostró es que las personas no por eso no dejaban de buscar trabajo. A pesar de que sabían que no tenían que rendir cuentas, las personas seguían buscando trabajo. Y es muy interesante porque ahí hay toda una serie de supuestos conductuales y psicológicos de por qué a pesar de que a la gente, digamos, se le estaba regalando el dinero, no simplemente iba y se quedaba en su sofá a dormir, sino que sí iba a buscar trabajo. Se lo repito, digo, esto es más detallado de lo que yo puedo decir acá, pero si lo viéramos desde el escritorio, tal vez dirías, pues está regalando tu dinero. Si a la persona no le rinde, si la persona no te rinde cuentas de qué va a hacer con ese dinero, se lo está regalando. Pero los experimentos demuestran que la psicología humana es más compleja y que las personas no responden solamente como muchas veces pensamos, lo hacemos, ¿no? Desde nuestros modelos. Bueno, les digo, ahí puede dar para un gran debate, no lo voy a tener acá porque pues ya se nos está acabando el tiempo. Y finalmente, lo de la pedagogía, lo quiero decir muy brevemente, ¿no? Muy, muy brevemente. Que es algo que ya comenté al principio, ¿no? Yo estoy convencido, y es un poco también, creo que aquí también no es descubrir el agua caliente. Yo creo que cuando nosotros decimos que la educación universitaria requiere un enfoque interdisciplinario, no solamente se debe de ver como algo teórico, no solamente se tiene que ver como el de, ok, interdisciplinario quiere decir que los estudiantes de economía pueden tomar clases en psicología, pueden tomar clases en antropología, no solamente tiene que ser una cosa meramente en el plano teórico de los conocimientos o de las materias a las que puedes acceder. Yo creo que la interdisciplina es una forma alternativa de entrenarse y de educarse, ¿sí? Con nuevas herramientas experimentales que tal vez nos permiten crear un lenguaje compartido con gente de otras ciencias sociales. Y no solamente es ir a psicología y tomar una clase de economía del comportamiento, es tener un conjunto de herramientas que nos permita a gente de diferentes áreas desarrollar conceptos y desarrollar teorías como producto de esa interdisciplina, ¿sí? Yo creo que es más que eso. Y aquí les comparto una foto de la Facultad de Economía porque es algo que este proyecto, este seminario, los que pertenecemos a él, hemos tratado de impulsar, de que no solamente se vea como una materia, las ciencias del comportamiento no solo como una materia, sino como la oportunidad de que brindemos mejores herramientas de enseñanza, mejores herramientas pedagógicas para los estudiantes de economía que permita crear esos lenguajes y sus vínculos con estudiantes de otras facultades, ¿no? De otras carreras. ¿Sale? Así que yo creo que la idea de los experimentos va mucho más allá de simplemente probar una hipótesis. Va a una forma de entrenarse, va a una forma de entender los problemas, va a una forma, ¿sí?, de interactuar con gente de otras áreas y que nos da un punto en común, ¿no? A qué tipo de problemas nos vamos a enfrentar o se van a enfrentar ustedes más bien en su vida profesional. ¿Sale? Yo aquí les comparto muy, muy brevemente. Algunos de nosotros del seminario hemos hecho varios juegos experimentales, utilizando el dilema del prisionero, utilizando el juego de bienes públicos. Hemos utilizado diferentes encuadres y al margen de la validez empírica que pueda tener, el valor pedagógico es muy grande, muy, muy grande, porque nos permite enseñarles a los estudiantes cosas Hola. que si no fuera a través de los experimentos. Ay, cierren su Sí. micrófono, Liliana, por favor. ¿Está cerrado? Ahí voy. Bye. Por favor. Ok. Que de otra manera sería muy difícil de poder entender. ¿Sale?
Uno de los experimentos que a mí más me gustó, les voy a compartir y ya con eso termino. Hicimos un juego del dilema del prisionero con una versión de encuadre. En un primer encuadre hicimos el juego del Shark Tank, ¿no? Era una situación de juego que se describía un juego competitivo en la que los logros eran vistos de manera individual. Y luego hicimos el juego de Comunidad UNAM y la actividad era presentada en términos de un juego colaborativo y en la que el objetivo era trabajar en grupo, ¿no? Encontramos un resultado significativo ahí de que hubo jugadores que sí actuaron de manera distinta en el juego de Comunidad UNAM y buscaron tratar de ser más cooperativos con los otros que los que estaban en el encuadre del juego del Shark Tank. Y es muy bonito ver eso en términos pedagógicos porque desde la teoría económica, desde la teoría de juegos, la estructura de incentivos es exactamente la misma. Es la misma, estaban jugando el mismo juego, pero la manera en la que le presentamos el juego a cada equipo hizo una diferencia relativamente significativa sobre la forma de tomar sus decisiones. Y eso es una experiencia de aprendizaje que no fácilmente la puedes ver si solamente te quedas en los libros, ¿sale? Pero bueno, entonces, en conclusión, en el artículo, las tres cosas importantes que me interesaba resaltar. Este giro conductual no solamente se tiene que ver en el plano teórico epistemológico, sino que tiene que llevar a otros cambios. En la parte de política pública, en la parte de la educación, la parte de la enseñanza de la teoría económica, creo que es importante, ¿no? Y finalmente yo creo que todos estos cambios de la economía del comportamiento, junto con muchas otras investigaciones en neurociencias, aquí está mi colega Eben, que próximamente les va a platicar sobre su trabajo en neurociencias y ciencias del comportamiento. Yo creo que todos estos cambios están apuntando a una crisis sobre los límites disciplinares, la economía, la psicología, la antropología, el derecho, y creo que es parte de ese proceso del que actualmente pues estamos inmersos, ¿no? Yo creo que esa es la idea, romper esos límites disciplinares que tal vez para muchos de los problemas que estamos enfrentando actualmente, pues no basta verlo desde un punto de vista económico, desde un punto de vista político o desde un punto de vista psicológico solamente, sino que necesitamos hacer una integración seria de herramientas, de teoría y de prácticas, ¿sí? Para poder abordar. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Gerardo, nos vemos, que estés muy bien. Francisco, adelante. Sí, no es algo rápido, doctor Luis, es que en la parte donde menciona lo del giro conductual, bueno, yo tengo la duda si estás retomando la parte de Agner, que es giro conductual a nivel ontológico, porque creo que más bien lo que estás planteando en este artículo, más que la idea de retomar ese giro conductual a nivel ontológico, lo que se propone, la gran idea, lo que yo entiendo es que se está proponiendo un giro conductual, pero más bien a nivel epistemológico, que lleva más que, digamos, de fondo lo que hay es una ruptura, lo que estás proponiendo es una ruptura epistemológica. Esto yo lo entiendo desde las tres áreas que pretendes o que propones explorar: la investigación experimental, las contribuciones a nivel de política pública, la parte pedagógica, pero también en algunas cuestiones que mencionas en el artículo, se entiende que quieres hablar también del lenguaje que se utiliza tal vez para comunicar lo que se relaciona con ciencia de comportamiento, también lo que tiene que ver, digamos, a un nivel cotidiano, es decir, lo que las personas se enfrentan día a día en cuanto a toma de decisiones, y ahí por ahí entra también como una parte que se alcanza a entender de hacer una distinción entre diversos tipos de decisiones, porque no es lo mismo hablar de decisiones en política pública, decisiones dentro de los hogares, decisiones en las escuelas, decisiones en, no sé, en las universidades que hacen experimentación. Entonces, creo que más bien esa es la idea que alcanzo a entender a nivel general de tu artículo, que es una ruptura epistemológica, y hasta donde tengo entendido nadie más ha hablado de eso. Por lo menos en el sur global no hay autores que hayan propuesto hacer esa ruptura epistemológica en los términos que proponen en este artículo. Nada más. Gracias. Ok, no, gracias, Francisco. Gracias por la interpretación. Sí, sí, yo quisiera que esto fuera como un detonante, ¿no? O sea, el trabajo que estamos haciendo, el artículo, digo, pues es solo una publicación, pero si lo vemos a nuestro contexto, creo que podemos sacarle mucho más. Esa discusión de Agner a mí me parece muy académica.
Y creo que a nivel Latinoamérica y particularmente México, yo creo que tenemos que ver implicaciones todavía más grandes, ¿no? Como tú bien señalas, pero bueno, digo, ahí está la idea, será cuestión de que la trabajemos, será cuestión de que conectemos nuestro trabajo en eso y podamos ver resultados más grandes. La última cuestión que yo comento, lo digo a partir de la experiencia un poco, porque tampoco estoy ahí de lleno, pero en la Facultad de Economía. Yo le he compartido, Francisco y yo nos conocimos en un curso que di ahí y les doy el dato nada más, ¿no? Para que vean, digo, entre muchos otros que se podrían dar. Cuando he dado cursos de actualización docente sobre temas de ciencias del comportamiento en economía, el curso siempre se llena, pero adivinen qué, la mayoría de profesores no son de economía. Así que creo que desde ahí hay barreras muy importantes, ¿no? Sobre la importancia, las implicaciones, el interés que puede tener, no porque los profesores se quieran dedicar a eso, sino por la importancia que puede tener en la preparación de sus estudiantes, ¿no? Se los digo desde un punto de vista de profesor, pero bueno, digo, ahí hay más cosas que tampoco yo ahorita podría abordar. Pero Francisco, muchas gracias por tu participación. Alan, adelante. Bueno, no, excelente texto de manera introductoria a lo que es esto del behavioral economics, que creo que es el objetivo principal del artículo, un poco de introducción a lo que se estará viendo en el seminario. Y la otra es totalmente cierto. Yo ahorita en la investigación que estoy haciendo, bueno, yo soy licenciado en Relaciones Internacionales y me costó mucho a mí defender mi tema de tesis, ya que era de las elecciones de Donald Trump y del Brexit en Estados Unidos y cómo estos actores eran contrapuestos al sueño anglosajón de libre mercado y todo, que todo fluya. Y cuando llegan ellos, pues cambia todo, entra el proteccionismo. Entonces, de cierta manera, a nivel de una persona que estudió relaciones internacionales, como que rompía el establishment, no era algo, bien mencionamos, racional, ¿no? Cómo pasaron de un presidente afroamericano a un supremacista blanco, ¿no? En el caso de Donald Trump, como los ingleses que fueron los precursores del libre mercado ahora cerraban sus fronteras, se querían salir, se salieron de la Unión Europea. Entonces, es muy, muy, muy puntual esto que menciona, porque al yo defender, bueno, lo voy a comentar tantito de manera síntesis, una síntesis, si es que se puede, es que tuve que defenderlo de manera que en las relaciones internacionales se jactan, pero yo creo que ya es poco antaño eso, de ser una carrera multidisciplinar, pero que ya no obedece al nuevo mundo. Y por ejemplo, cuando tuve que defender la neurociencia, la neuroeconomía sobre todo, que es el proceso, el estudio de la toma de decisión a nivel también, digamos, cerebro biológico, junto con todos estos nuevos paradigmas, pues fue muy complicado, la verdad. Entonces, totalmente de acuerdo, es necesario eh, rebasar esos límites disciplinarios entre carreras y, y a bien, ¿eh? Qué buen artículo, la verdad es súper refrescante saber que en México se está haciendo algo así, sobre todo que es de la UNAM y es una delicia, porque para el Cono Sur, pues nada más vean Argentina, ¿no? Como toma decisiones ahorita con el dólar, ¿no? Lo que decías de si es bueno cambiar la política pública, pues por ejemplo en Argentina el caso de que como no hay freno para dónde comprar dólares, nadie tiene regulado, bueno, está regulado en cierta medida, pero no hay como un semáforo que te diga, para, porque por ahí no es, ¿no? Es, todo está viendo para todos lados, ahí se ve, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, ha sido un texto muy, muy enriquecedor, muy de introducción para las personas que no estaban tan familiarizadas con esto de la toma de decisiones. Y nada, yo solo quería agregar, me parece que hablaron de un tema de un libro la sesión pasada. Yo quisiera ver, si no es que pudiera entrar mi investigación ahí, pero si me pudieran como orientar en esta forma en si se puede pulir todavía más la investigación, ¿no? No digo que sea totalmente publicable, porque sería mucho ego de mi parte, pero sí me gustaría si usted pudiera tomar una lectura, son 106 páginas, sé que es bastante de repente, pero si me pudiera usted asistir en esa parte sería también súper para mí. Claro, con mucho gusto, con mucho gusto. Mira, para Alan y para todos, si quieren que los apoyemos en asesoría y todo, nada más les queremos pedir que manden un correo donde nos platiquen con cierto detalle qué inquietudes tienen un trabajo en progreso, quieren empezar,
a involucrarse más en estos temas o en qué situación se encuentran y con mucho gusto, con base en el correo, vemos la manera de asesorarlos y de apoyarlos. Ese es uno de los objetivos del seminario, así que siéntanse en toda la libertad y confianza de mandarnos un correo y ya los iremos contestando y veremos la manera de apoyarlos en la asesoría que nos competa a los que pertenecemos al proyecto, ¿vale? Justamente ahorita les acabamos de compartir el correo, así que por si no lo tienen, pero bueno, ahí lo tienen nuevamente. Y bueno, déjenme terminar. No sé si quieras agregar algo, Francisco, para cerrar con lo del libro. Algo que te parezca importante, no sé, algo que te gustaría agregar. Creo que no está. Ok. Bueno. Jorge, adelante, adelante, adelante. Ya vamos a ir cerrando, así que regálenos unos minutitos, ya estamos cerrando, porque queremos compartirles un proyecto, invitarlos a un proyecto. Jorge, adelante. Sí, Que rápido, creo que profesor. Francisco ya les comentó. Ok, sí, rapidísimo. Por ejemplo, como estaba comentando el compañero, igual para una asesoría, pero más adelante, porque, bueno, yo estoy estudiando psicología, pero me interesa un poquito esto de las inteligencias artificiales. Igual, por ejemplo, ahorita no tengo bastante claro como que el proyecto que quiero hacer, pero si más adelante ya tengo como fijo el tema, se les puede, bueno, se puede recurrir a su ayuda como tal. Claro, por supuesto, por supuesto. Nosotros somos profesores y una de nuestras convicciones que tenemos acá es apoyar en todo en lo que podamos a ustedes que se están metiendo estos temas. Para nosotros encantado que haya más gente mostrando interés en hacer trabajo de investigación, especializarse, acercarse a temas de ciencias del comportamiento. Así que, claro, Jorge, cuando tengas la idea, con mucho gusto nos lo mandas y veremos en qué te podemos apoyar para desarrollarla, ¿vale? Sí, sí, muchísimas gracias, profesor. Sería todo, nada más. Bueno, terminamos entonces, miren, Francisco bueno, el equipo les comentaron la semana pasada de un proyecto que tenemos, queremos sacar un libro, se llama así, titulado ahorita todo tentativamente, ABC de la economía del comportamiento, teoría, descubrimientos y aplicaciones en política pública. Tenemos una lista ya de invitados nacionales e internacionales que van a participar en el libro. Algunos de nosotros que pertenecemos al seminario, pues claramente también vamos a participar directamente con alguna contribución, pero también queremos hacer una convocatoria abierta y principalmente pensando en gente que así como ustedes que tienen inquietudes, que quieren trabajar algo, estamos considerando 2 lugares disponibles de trabajos que podrían salir de gente que está participando, gente que nos ha seguido, gente que quiere publicar algo sobre ciencias del comportamiento para poderlo incluir en el libro, ¿sí? Así que tenemos 2 espacios, queremos abrirlos la convocatoria, queremos hacer una convocatoria abierta, pero pues principalmente pensando en gente que ha estado trabajando con nosotros o que quiere trabajar, que va a darle seguimiento al trabajo en el seminario, para que consideren, igual y pueden participar en esta convocatoria. Nosotros ahorita lo que les estamos pidiendo es que piensen en un trabajo, no sé si ya tengan algún trabajo original o estén empezando un trabajo original que aborde un análisis e investigación en torno a problemas de ciencias del comportamiento, ¿sí? Como les digo, está pensado en que sea principalmente estos lugares para participantes del seminario. Así que si ustedes nos han seguido en algún momento o se acaban de integrar, vamos a tener una consideración particular para evaluar su trabajo, para considerarlos como parte del proyecto, ¿sí? Nuestro objetivo con esta convocatoria es brindarle la oportunidad a jóvenes investigadores, pues que están comenzando su carrera de investigación y que quieren vincular su trabajo a áreas de ciencias del comportamiento, ¿sí? Tienen el plazo de el próximo mes para considerar si quieren, nos pueden confirmar su interés en participar. Lo que les vamos a pedir es que nos manden su CV, incluyendo las razones de interés, ¿no? Para participar en esta convocatoria, al mismo correo del seminario, el mismo correo que nos lo hagan saber, ¿sí? Y ya en el correo, una vez que veamos que tienen interés por qué han trabajado, qué es lo que han estado haciendo, les vamos a mandar indicaciones y los requisitos de entrega de los trabajos para poder participar en esta convocatoria. Hay tiempo suficiente. Si apenas están empezando, ahorita tienen muy buen tiempo porque estamos considerando un plazo de 6 meses para entregar los trabajos finales. O sea, estamos pensando todavía hasta para febrero del próximo año.
O sea, no es algo que le digamos, no, pues tendrían que entregarnos un trabajo ya en 2 meses. O sea, no, 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 no. Todos nuestros invitados, estamos estableciendo un plazo de 6, 7 meses para que tengamos el tiempo suficiente de recopilar bien los trabajos, hacer una revisión y prepararlo para el dictamen, ¿sí? Para la parte de la gestión editorial. Así que considérenlo, tienen la invitación. Nosotros encantados de que pues sea un trabajo que incluya participaciones de varias personas, de nuestros invitados, de los que armamos el seminario y también de los que están participando con nosotros. Así que ahí tienen la invitación. Si les interesa, la pueden aprovechar y pues nos encantará saber que quieren participar en esta convocatoria. ¿Sale? La temática general del libro es, como viene acá, tal vez no lo leí. Queremos compilar una serie de trabajos con un sólido marco teórico y basados en investigación para presentar una introducción en castellano, ¿no? A temas teóricos y prácticos de la economía de comportamiento. Creemos que todavía no hay una literatura lo suficientemente rica para introducir a estudiantes de licenciatura y de posgrado a temas de ciencias del comportamiento. Y queremos, justamente el libro por eso se llama el ABC de la economía del comportamiento. Cuestiones de introducción a la teoría, descubrimientos, aplicaciones, y si hay trabajo experimental, pues todavía mejor, también. Pero ese sería como que el sentido, el propósito de este libro, ¿sí? Que las personas que lo lean se lleven una muy buena introducción de algunos de los temas más relevantes que se están discutiendo actualmente en economía del comportamiento y más si está aplicado a nuestro contexto cultural. O sea, no nada más es repetir, como les decía al principio, lo que hacen en la cultura anglosajona. Si podemos discutir problemáticas en nuestro país, inquietudes en nuestro país en las que podamos aplicar ciencias del comportamiento, los trabajos son bienvenidos. No sé si alguien tenga alguna otra duda. Si Dice es Jocelyn. relacionado, ay, Perdón, perdón, adelante, Alan, adelante. si es relacionado con cómo se cambia el comportamiento, también cómo hay un cambio de comportamiento y eso, al cambio de conducta funciona, o sea, Claro, sirve. Es que por claro. eso es más o menos la tesis que realicé. ¿Es posible? Sí, sí, sí lo es. Lo que nos interesa es que el trabajo esté bien escrito, que esté bien documentado. Los temas somos muy abiertos en eso, somos muy abiertos, pero sí vamos a tener cuidado en que cumpla, vamos a darles asesoría, también las personas que presenten los mejores trabajos, nos vamos a tomar el tiempo pues, también para revisarlo y para que de alguna manera tenga el nivel apropiado para poderlo publicar, ¿sale? Así que en ese sentido, en cuanto al tema, si tienen un tema relacionado a ciencias del comportamiento, no se preocupen, entra en el libro, pero sí vamos a ser cuidadosos en cómo está trabajado, cómo está presentado, documentado, etcétera, ¿sale? Correcto, Yo- gracias. ¿Sale? Igual para los comentarios que ponen Francisco y Jocelyn, ¿sale? Francisco, yo sé que tú nos has seguido a lo largo de varios semestres, así que si ya has avanzado bien tu trabajo sobre Ostrom, también es bienvenido para participar en la convocatoria, ¿sale? Muy bien. Y bueno, lo último de esto, mañana como parte de un proyecto que tenemos paralelo, tenemos un pequeño webinar. Mañana les platicaríamos con detalle, si les interesa también sobre temas de inteligencia artificial, que justamente alguien mostró interés, así que ahí tienen nuevamente la invitación, ya la habíamos puesto en Classroom, también ahí con todo gusto nos podemos ver mañana si les interesa este tema, es de 1 hora y media, así que están todos cordialmente invitados. La participación la tomamos nosotros. ¿Me pueden confirmar, por favor, Vane, Carlos? No sé si ahorita se encuentra disponible. Para tomar la participación. Perfecto, gracias, Vane. Sí, efectivamente, nosotros la tomamos a lo largo de la sesión. Sí, sí, adelante, Gerardo. Claro, suena muy interesante. Ya me has platicado de varias cosas de política pública, así que también eh, bienvenida a la propuesta, ¿eh? Bienvenida a la propuesta. David dice, tampoco me pude unir al Classroom. ¿Pueden compartir? Ok, perfecto.
Vane ya está contestando de que se va a checar lo de Classroom. Si llegan a tener, si siguen teniendo problemas, por favor, mándenos el correo, nada más para tenerlos presentes y para que podamos ver cuántos son los que no se han podido integrar a Classroom. ¿Sale? Pero bueno, eso sería todo de nuestra parte. Francisco, ¿algo más que quieras agregar? Algo que... No, solo animarlos a que intenten participar en el libro. Lo peor que podría pasarles es intentar hacer el esfuerzo de un buen abstract, un buen planteamiento de investigación. Entonces, incluso cuando no quedasen seleccionados, por ahí podría salir un tema de interés en el que podamos colaborar más adelante. Entonces, hacer caso a ambas invitaciones que les hicimos hoy para el libro y también para lo de Paola. Eso lo comentaba Luis. El objetivo de esta conjunción entre el proyecto de Paola y la Embajada de Reino Unido es para capacitar personas a través de la ciencia del comportamiento para que en el futuro sus decisiones incluyan a las personas con perspectiva de género para disminuir los sesgos en ese sentido, ¿no? Entonces, es justamente lo que propone Luis, ¿no? De decir, bueno, no solo diseñar la política, sino capacitar a las personas que un día van a tomar decisiones. Entonces, si alguna de las chicas de acá del seminario va a postular, ojalá en el futuro, pues, tome decisiones para su organización, su país, a partir de eso, y qué mejor que salga impulsado de ese seminario, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Y la última pregunta, Héctor preguntaba respecto a las especificaciones para mandar el CV y la propuesta de trabajo. No tenemos especificaciones concretas. Más bien, lo que nos interesa es que nos manden primero un poco de su trayectoria, sus inquietudes personales. No va a ser ningún filtro. Con base en lo que nos manden, les vamos a mandar ya las especificaciones del documento, los tiempos, ¿no? Lo que estamos requiriendo, qué temas ya tenemos con los invitados para que no se repitan. ¿Sale? Pero bueno, eso es la cuestión. Primero mándenos el correo CV con sus intereses personales y con base en eso nosotros les mandamos ya los datos específicos para la convocatoria, ¿sale? Sí, Francisco, nos estamos comunicando. Pues ya también ya estamos cerrando acá, ¿vale? Pero bueno. Gracias, saludos. Perfecto, pues si no hay alguna otra pregunta, nos estamos viendo en un par de semanas. Muchísimas gracias a todos por su participación. Esperamos que les haya gustado la discusión que hicimos acá. Y la próxima semana actualizamos en Classroom también para la lista de nuestros invitados y qué es lo que van a presentar, ¿sale? De cualquier forma, ahí en el correo estamos a su atención. Cualquier duda o pregunta, con mucho gusto lo atendemos. Que pasen buena tarde y cerramos la sesión acá. Gracias.